Bueno, gente, vamos a votar los The Game Awards un poco quemados. Llegamos un poco tarde, pero bueno. Mi intención con este vídeo es atraer a gente que le guste los videojuegos en general, ¿no? Porque una de las cosas que más quería hacer era ver los The Game Awards, ver los eventos, los Summer Game Fest, ¿no? Los Nintendo Direct, los State of Play, etc. Así que eso, si le gustan los videojuegos en general, ya va a variar mucho mi contenido a ciertas noticias o cierto tipo de cosas sobre los videojuegos, ¿no? No solo un juego y tal. Así que, si le gustan los videojuegos y le interesa mi opinión sobre este mundillo, consideren suscribirse y participar. Así que nada, empezamos amigos. Vamos con los GOTYs. Bueno, ya voté por T1, mejor equipo de eSport. Vamos a translate un poquito. Vamos a ir detrás hacia adelante, ¿no? Los GOTYs, los mejores juegos del año para el final. Saluditos a la gente que está entrando en el chat. Bueno, mejor personaje de eSport, T1, ¿no? Ganó también, o sea, Faker, ¿no? El que ganó el mundial. A ver, vamos para atrás. Esto son un poquito relleno, ¿no? Así que vamos a ir quitando rápido. El mejor juego de deportes electrónicos, o sea, mejor eSport. Para el juego que ha brindado la mejor experiencia general de deporte electrónico a los jugadores, incluidos torneos, soporte a la comunidad, actualizaciones, contenido independiente de género o la plataforma. Acá no está Fortnite, ¿no? Fortnite, su eSport, o sea, no tiene más tanto competitivo en torneos grandes, ¿no? Pero bueno, vamos a poner League of Legends, ¿no? Porque es el que más tiene impacto siempre. Con este juego, también está creciendo bastante ahora el Valorant. Dota siempre está ahí a la sombra de League of Legends, pero es el segundo más grande. Counter también es muy potente, es el juego más jugado de Steam. Casi todos los días está el más top de Steam. Pero a eSport creo que le gana el LOLcito todavía, en impacto en gente y tal. Así que vamos a tapar el LOL. Las votaciones van a ser muy... Cada votación voy a explicar en general. O sea, no es lo que yo creo que van a ganar o lo que yo quiero que gane, sino que va a ser mitad-mitad. Acá, por ejemplo, me da un poquito igual, entonces voy a hacer esa aclaración cuando vaya llegando a votaciones más importantes, ¿no? Creo que el contenido, de acá no consumo ninguno. Este es el único que conozco que es español. Este no sé quién es. Este se hizo viral por Multiversus. O sea, ya la conoció, no, Multiversus robó mucho y después dejó el juego. Jugador típico. Vamos a votarle a este porque él habla hispana. Ahí está. El juego más esperado. Reconocer un juego anunciado que ha demostrado tener el potencial para impulsar el medio de los juegos hacia adelante. El juego más esperado. Bueno, acá GTA 6 va a ganar. Porque es el con diferencia, ¿no? Mueve cuando sale GTA separa el mundo, ¿no? Básicamente. Metroid como siempre que está como muy potente, pero realmente sus juegos no son super ventas de los juegos de Nintendo. Aunque el Dread creo que vendió mucho. Aunque yo sí tengo ganas de jugar vi su teaser y fue como, mira, es un Doom. Es un Doom, pero bueno. Es de Nintendo, a ver qué aporta. Pero bueno, acá voy a votar el Metroid porque yo lo espero un poquito más que el GTA, pero el GTA va a ganar 100%. Así que esa aclaración, ¿no? El GTA va a ganar 100% ahí. Acá voté quién quiero yo que gane. Mejor adaptación cinematográfica, o sea, de videojuego tal. Acá no vi ninguno. Nudillos, el Knuckles, nudillos. Le voy a poner en inglés porque la verdad que se ve bastante raro. Mejor adaptación, ¿no? Knuckles, Fallout escuché muchas cosas buenas, así que le voy a poner al Fallout. Aunque Arcane está ahí, pero el Fallout para hacer live action es mucho más difícil que una serie animada. Vi cositas muy buenas de la serie. No soy fan de Fallout, pero bueno, mi voto va para el Fallout, que me gustaría que gane. No creo que vaya a ganar el Fallout. Pero como le dije, mucho más complicado un live action que una serie animada nomás. Mejor multiplayer. Super Mario Jamboree está acá. Tekken 8. ¿Qué es Tekken 8? Fighting game que hace acá en el multijugador. Warhammer. Acá el Helldivers va a ganar. Vamos a ver el Helldivers, porque es realmente el que más cooperativo de todos estos. Vamos a votar al Helldivers. Aunque todos me van bastante igual, la verdad. A ver, vamos avanzando. Mejor eSport Racing. Esta categoría es muy random, pero bueno. Acá tampoco jugué ninguno. Como le dije, muchísimo. Yo cero jugué prácticamente, así que eso va a ser interesante porque a lo mejor ustedes tampoco jugaron muchos juegos y nos quieren votar, ¿no? Entonces, anímense. Y poner más ciertas especificaciones, ¿no? Para sus votos.
Acá me dan bastante igual todo, la verdad. Básquet, fútbol, tenis, ¿no? WWE y Fórmula 1. ¡Fua! ¿Se puede omitir votaciones? Le voy a omitir, me da bastante igual. ¿Ves? Estrategia, ¿no? Mejor juego enfocado en tiempo real, por turno, simulación, estrategia, gameplay y tal. Frostpunk 1 yo jugué, era una puta locura. No jugué mucho, pero era brutal. El 2 no sé qué tal está, pero sí es más o menos igual, es una locura. Mano, lo escuché muchísimo de este juego. O sea, este juego fue muy viral en su tiempo. O le fue muy bien y tal. Este no conozco, este no conozco. Le conozco el nombre, pero vi muy poquito. Es como el Civilization, ¿no? Básicamente. Voy a votar por Frostpunk, aunque acá creo que ganaría. La idea sería hacer quién creo que va a ganar, porque yo creo que puedo acertar mucho si me la juego bien. Voy a votar lo que quiero que gane, cosas así. Mejor juego familiar de la famosa categoría de Nintendo, que siempre los 5 son juegos de Nintendo, la mayoría. The Plucky Squire. The Plucky Squire fue uno de los juegos más... El gran problema que tuvo este juego fue que el juego lo esperaba tanta gente, y al final tomaron la mala decisión de, en los trailers, spoiler todo el juego prácticamente. Todos los modos más especiales que tenían. O sea, te spoilaban bastante, pero bastante, loco. Te spoilaban muchísimo en sus trailers cuando estaba por salir el juego. Y como, va, ¿por qué ahora, no? Si ya está por salir el juego, ¿por qué spoilear todo ahora, no? Pero bueno, esa fue, yo creo, la maldición que tomó este juego, porque el juego se ve bueno. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Bueno, el primer juego de Zelda, realmente, ¿no? Que Zelda es la protagonista. O sea, una de las protagonistas, no, pero ella es como el personaje principal, digamos. No usas a Link, sino el de Legend of Link, básicamente. Super Mario Party Jamboree. No me gusta nada que 3 Mario Party en una misma consola, loco. Separa toda la comunidad, porque hay uno por consola, por generación nomás, loco. Princess Peach. Este juego escuché como que a la gente no le gustó. El primer juego de... No sé si creo que el primer juego de Peach oficialmente. Y Astrobot. Yo le voy a dar a Astrobot acá, porque no creo que Astrobot gane el GOTY. Entonces le voy a dar acá la votación. No creo que Astrobot gane el GOTY, pero podría ganar Zelda ahí. En esa categoría casi siempre gana Nintendo, así que no me sorprendería que The Legend of Zelda gane ahí. Mejor juego de polémica. Mejor juego de pelea, gente. Sí, spoilaban todo ahí. Tekken 8, Multiversus, Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, Grand Blue Fantasy vs. Rising y Dragon Ball Sparking. Acá, esta categoría son, o sea, todo es la votación de la comunidad, así que el juego que más impacto tiene acá es Dragon Ball Sparking. En una semana creo que vendió 3 millones de copias. O sea que a lo mejor ya tiene unos 5 millones de copias vendidas o 10 a lo mejor, ¿no? Pero creo que ya lo hubiesen confirmado, no estoy seguro. Lo que sí recuerdo es que vendieron 3 millones de copias en una semana. Entonces, claramente, con que 1% de esa gente vote, ya está, ¿no? Tekken 8 también es bastante potente. Que haya un Tekken 8 justamente te habla de lo importante que es la saga, ¿no? Porque tiene 8 entregas. Pero no creo que le gane a Sparking. Así que le voy a dar el voto a Sparking 0. No digo que sea más o mejor que Sparking, sino que a cada voto, ¿quién creo que va a ganar? Bueno, ¿ves RPG? Ninguno tampoco. Like a Dragon, Infinity World. Este es el Yakuza. Yo nunca jugué un Yakuza. Creo que probé uno en Game Pass un tiempo, pero no me llamó, no recuerdo cuál era. Los Yakuza son muy diferentes entre sí. Dragon's Dogma. ¿Ves RPG? Ostras. El Fantasio es como el Persona, ¿no? De hecho, de los que hacen Persona. ¿A quién? Acá no sé. Porque... yo no jugué ninguno acá. Como le digo, a mí para que juegue un juego me tiene que llamar mucho la atención para comprármelo. Normalmente me aseguro que el juego sea una punta locura para comprármelo, ¿no?
Este año escuché que la gente dice de que es el mejor año del videojuego. Yo lo veo, yo no me compré casi nada. Nada me llama la atención. Veo el juego, la triple copia del juego tal. Ahí son juegos, no, son juegos grandes y son de renombre y son de empresas grandes, ¿no? O estudios de desarrollo grandes, ¿no? Pero no son juegos que yo me moriría por jugar, la verdad. Yo creo que esos son los juegos que hacen falta. Los juegos que no sabía que necesitabas hasta que lo ves, ¿no? Acá vamos a ponerle al Metaforce, porque el Final Fantasy creo que va a ganar otras categorías. Elden Ring es que no sé yo quién va. Yo creo que lo ideal sería votar primero por el GOTY, incluso porque el que gane el GOTY no va a ganar tantos premios. O gana todos los premios del GOTY, pero si Elden Ring no va a ser ese, porque si Elden Ring gana todas las premiaciones de abajo, de mejor audio, mejor no sé qué, mejor RPG, y después gana el GOTY, será demasiado ya. Mejor juego de acción aventura. Mira, acá está el Prince of Persia ese. Star Wars, que hoy salió creo en PC o ayer en Steam. Acción aventura. Este no tiene tanta acción, no aventura. Este no es acción aventura, el Silent Hill. Vamos a ponerle al Prince of Persia acá, porque me parece más acción. Este es el que es más acción pero menos aventura. O el Astrobot. Ostras. Vamos a botarle a este porque por algo está nominado acá. Casi no está nominado en nada. Pero esta votación es muy random porque no jugué casi nada. Y me da bastante igual la mayoría de juegos. Pero quiero ver cuál es acierto. ¿Ves? Action Game. Supongo que puede ganar este, ¿no? Mira, este es la Roulette. Yo nunca vi mucho este juego. No sé ni exactamente qué es. Bueno, un juego de acción, no, pero no vi nada. Sé que se hizo meme, no por lo que era muy hot la prota, ¿no? Y se hizo meme. Que es un poco cringe, ¿no? Porque a la gente le gusta lo... O sea, está bien que te guste, que no se censuren las cosas, ¿no? Pero cuando ya es tan regalado como esto, ya y vos te ves como un morbosillo random, ¿no? Así como muy creepy al mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces, tampoco me gusta que sea tan así, ¿no? Me gusta que sea, no sea típica personaje woke, rellenita y tal, necesariamente para tachar una cuota de género, ¿no? Pero cuando ya es tan exagerado también, como 2B de tal, es como... no me gusta tanto ese rollo. Pero bueno, acá vamos a darle Call of Duty, ¿no? Que Call of Duty seguro va a ganar algo, así que le vamos a dar a este. A mí Call of Duty me la repampinfla, pero bueno. Como acción pura, luego más este, ¿no? Shooter tal. Aunque el Warhammer podría estar también ahí. Warhammer tiene un poquito de todo, de Street Fighter y tal. Pero bueno. VR, bueno. De acá no escuché ninguno hablar. Del Batman escuché un poquito, así que vamos a darle al Batman. Mira, el Metro Awakening. Esto entre estos dos creo que va a estar entre Metro Awakening y el Batman. Como era el Batman. Mejor juego móvil. Ostras, si Balatro gana el GOTY debería ganar este juego. No va a ganar el GOTY y no va a ganar este juego, ¿no? Así que si vemos las votaciones y sale que gana Pokémon Trading Card Game, quiere decir que Balatro no va a ganar los GOTYs. Yo le voy a dar a Pokémon porque Pokémon es juegas. Es brutal el juego, es buenísimo. GOTY, Pokémon TCG Pocket, gente. Mejor debut indie. Animal Well, Balatro creo que es lo que más vendió de acá. Balatro vendió 6, creo que vendió 1 o 2 millones en Switch y en móviles y tal. Balatro sí creo que es mejor debut indie. Sí. O el Man of Lord también vendió muchísimo, creo. Pero bueno, vamos a dar al Balatro. Mejor juego independiente. Este no conocía. Este es bastante nuevillo. Este es lo que hicieron Gris, creo. Este UFO. Vamos a darle al UFO, este que tampoco jugué. Pero es como un juego que junta muchísimos videojuegos, muchísimos géneros de videojuegos old school y tal. Vamos a darle al UFO. Pero sí, probablemente gane Balatro ahí. Balatro es muy top. O sea, no me refiero al juego en sí, sino tuvo mucho impacto. Hay gente que ni siquiera conoce el juego, pero es porque es algo totalmente aparte, ¿no? Pero para ese nicho que impactó, sí. Tiene varios millones de copias vendidas. ¿Ves? Community support, no sé qué. Este es como el ongoing, ¿no? Más o menos. Comunidad soportada para la transparencia. Este es mejor. Bueno, No Man's Sky. No Man's Sky siempre gana esto. O debería ganar. Este y Fortnite siempre gana.
que siempre está comunicándose tal, que nuevos parches, que nuevas expansiones gratuitas, o sea, una locura lo de No Man's Sky. No Mames Sky. Best Ongoing, este es juego como servicio. Y acá supongo gana Fortnite, ¿no? Fortnite es el que más mete expansiones, nuevos eventos, mapas, torneos, skin, todo, ¿no? Fortnite. Pero bueno, es la que más recursos tiene también. Y los juegos más exitosos y rentables del mercado. Games for Impact. Juegos que provocaron algo social, no sé qué. Un mensaje social, no sé. Promueven un mensaje social. Este es el medio ambiente. Este no conozco. La verdad que me gustaría ver este. Eso es lo bueno de los GOTYs. Que hay mucha gente que hatea a los GOTY, ¿no? Por razones fundamentadas, ¿no? Pero hay juegos que a lo mejor uno conoces y luego lo buscas y tal, ¿no? O sea, te sale su nombre ahí y luego buscas el juego y ah, mira, está interesante y te lo compras, ¿no? Entonces, tiene impacto. A lo mejor hay juegos muy buenos acá que no sabías que querías o que te podría gustar, ¿no? Así que nada, acá no boté nada, no jugué nada de acá tampoco. Hellblade pasó muy desapercibido. Era como un juego muy ahí de Xbox y... Closer the Distance. A ver. Vamos a ver su tal. Es un simulador de vida real que cuenta una historia profundamente emotiva sobre las conexiones entre familias y amigos frente a una tragedia. Descubre secretos guardados durante mucho tiempo, repara relaciones tensas y ayuda a tus seres queridos. Tal. No me llama como visual y tal. Ah, sí, acá sí me gusta. Acá se ve un poquito pochillo. Vamos a leer Close Distance, de así, fuente de los deseos, sin contexto. Porque acá, el Life is Strange siempre está ahí, pero vamos a leer esto. Acá probablemente gane este Indica, creo que escuché que era muy exagerado, pero era como eso. Como un juego para así estar nominado acá. A ver, seguimos. Ya estamos llegando a los tochos, ¿no? A los votos tochos. Innovación y accesibilidad. Acá ni idea, la verdad. Así que ni idea. Así que le voy a dar. Mejor performance. Ni idea. La verdad, aparte de todo, si escuchar juego en inglés nomás no está esto. Silent Hill, vamos a leer ese Silent Hill. El único hombre. A ver. Voy a obviar esas votaciones que no... ¿Ves? Mejor diseño de audio. Acá Call of Duty siempre gana por el meme de las pistolas y tal, que se escuchan súper bien. O sea, los disparos y tal. Pero yo jugué de Senua el 1. Y era brutal. De Silent Hill he escuchado muchas cosas buenas también. Pero voy a obviar porque no jugué los juegos, así que... Como para escucharlo, ¿no? Para notar esa diferencia de presión. Lo otro puedo intuir, ¿no? Me puede gustar más o menos, por lo menos. Pero el audio en sí, si no jugué, no escuché. No, Best Score and Music. Lo mismo. Nada. Lo voto más random de la historia, gente. Pero soy realista. Estuve muy desconectado de los videojuegos hace 2 años ya. Este año no hubo nada que me llamase la atención. El año que viene sí va a cambiar. El año que sale la Switch 2 y tal. Y hay juegos potentes que están por salir. Y van a hacer una nueva oleada de anuncios también. En febrero lo vamos a ver en ese directo. Neva, Metaforton. Mejor dirección de arte. Bueno, esto podemos juzgar. Porque pues con los trailers, con los visuales y tal. De Black Myth Wukong escuché muchísimo. Vamos a ponerle a Black Myth Wukong. Por los trailers y tal. Elden Ring no le di nada todavía. Reviews. Mejor narrativa. Tampoco voy a ganar. O sea, eso algo que solo puedo opinar si lo juego exactamente. Los por lo menos puedo ahí pivotear. Mejor dirección de juego, lo mismo también. Balatro. Goti. Un poco cringe, pero votación realista, gente. Como alguien que está muy desconectado a los jueguitos. Esto es la polémica, ¿no? ¿Por qué harías que los de Game Awards, si se ganan hasta este punto, ahora sí haré que valga la pena, si pones que los DLCs puedan participar en los de Game Awards?
solo para nominar a Elden Ring, para que el juego tenga más revuelo, o sea, para que el evento tenga más revuelo, tenga más impacto, sea más viral, etcétera. Y no se lo das a Elden Ring. Es como una jugada maestra, pero tampoco tiene mucho sentido, en el sentido de que ¿para qué hace toda esa parafernalia? Obviamente por exposición, no. El Geoff es un genio del marketing. Mete todas las nominaciones que van a ser más polémicas, básicamente. Y luego la gente vota y gana el que gana, ¿no? Gana el que quiere la comunidad. Pero lo que están acá lo maneja el Geoff ese, ¿no? Black Myth Wukong se apagó un poquito porque su salida fue brutal. Probablemente gane el Black Myth Wukong, porque fue una locura, ¿no? El mercado chino está entrando a los videojuegos ahora más fuerte que nunca. No sé, que vendió como 15 millones o algo así. Fue una locura. El Metaphor Fantasio de Atlus, de los de Persona, tal, creo que también vendió bastante bien. El Final Fantasy para mí estuvo muy apagado. Yo jugué el Final Fantasy VII Remake, el 1, la parte 1. El 2 ya no me llamó tanto. Balatro vi muy poquito, pero sí sé que es el póker, pero es un roguelike, como que tenés cartas especiales y los comodines son lo que hace que el gameplay cambie muchísimo. Así que puede ser un juego muy atrapante si te gusta ese tipo de juego, no el juego de cartas. Pero no sé. Tenía que estar nominado indie, así que está Balatro, que es el indie que tuvo más impacto probablemente este año. Así que por eso está nominado ahí. Pero no creo que gane. Astro Bot no creo que gane. Creo que de hecho vendió bien, creo que vendió 1 milloncito y algo, pero tampoco fue ahí tan monstruo, ¿no? Es bueno. Se ve que es un buen juego y le fue bien. Yo no creo que gane. Yo creo que va a ganar Black Myth Wukong. Así que se lo vamos a dar a él. Aparte Geoff creo que sí le gusta ese tema, ese rollito de que tengan counter los norteamericanos, ¿no? Pero esto es lo que yo creo, ¿no? Probablemente Elden Ring sea el que gane, porque Elden Ring, si gana Elden Ring, sería se rompería internet toda esa tarde básicamente. Y Geoff lo que quiere es eso. Geoff lo que quiere es poner nominados polémicos para que la gente vaya en Twitter a comentar y a compartir y se haga más viral el evento y la gente vaya a ver el evento, que dice, la gente realmente ve los The Game Awards no por los premios, sino por los anuncios que se dan en esos premios. Entonces vos te vas a ir a ver igual, porque yo decía, a ver si se anuncia la Switch 2, que no creo. Van a anunciar un tráiler de Metroid Prime 4, se está rumoreando, y te vas a ver eso. Pero también es alzante ver los premios y quién gana y quién no. Entonces por eso él pone estas opciones tan polémicas, porque por más que no te llamen tanto los premios, aún así querés ver, a ver si se la juega a darle el GOTY a Elden Ring, al DLC de Elden Ring. Entonces por eso es que funciona tanto este evento y cada año tiene más impacto. Tuvo 800 billones o 800 millones de impacto, algo así. El último es de Game Awards, algo así. O sea, el evento es una locura. La gente suele ningunear mucho en el sentido del impacto. Otra cosa que vos le dé más veracidad, no, pero es el evento más grande de los videojuegos cada año, con diferencia. Igual o pasa a los Oscars en audiencia y cosas así. Entonces es una locura llegar a ese nivel. Pero bueno, eso es lo que tenía para decir sobre mi votación. Fue muy random, pero es como para invitarle a que ustedes realmente lo que quiero saber es su opinión sobre los GOTY, sobre esos 6 juegos. Y para, bueno, que sepan que vamos a empezar a subir noticias de videojuegos en general en el canal. Así que nada, suscríbanse, comenten y nos vemos en el siguiente video. Chau.